Okay, guys, today we're going to check clothes vocabulary, okay? Clothes vocabulary. I'm gonna do it this way to make it faster. Okay, here we go. Okay, number one, we have hat. Hat. Okay. Number two, we have a cap. Cap. Number three, we have a beret. Beret. Do you know what is a beret? ¿Saben cómo se traduce esta palabra? Beret. No, no. It's boina. A beret es una boina. Okay. Then we have a scarf. Scarf. Scarf means bufanda. Scarf. And we have gloves. Gloves. Then we have mittens. Mittens. Mittens son guantes también, pero hay una pequeña diferencia entre gloves y mittens. Los mittens, como pueden ver, no tienen los dedos. Estos son muy comúnmente utilizados para la nieve. Ok, si tuvieran los dedos, se te congelarían más rápido. También los de cocina, que son como estos que no tienen dedos para sacar las cosas calientes, también se llaman mittens. Then we have a tie. Tie. This is a coat. Coat. Okay, un abrigo. Coat. This one is a suit. Lleva una I, pero normalmente no se pronuncia. It's a suit. Okay, now we have a raincoat. Raincoat. Esto es como un impermeable o un abrigo para la lluvia. It's a raincoat. Normalmente son como, no sé, una tela como plástica para que el agua para que no absorba el agua. That's a raincoat. Then we have a jacket. A jacket.
Then we have a sweater. A sweater. Now this is a sweatshirt. Sweatshirt. Sweat significa sudor. A sweatshirt es una sudadera. Sweatshirt, sudadera. Tracksuit. Tracksuit. Igual la I no se pronuncia. La misma palabra suit. Suit, ya habíamos visto que es traje. Tracksuit es un traje deportivo o un juego deportivo. Pants y chamarra. Tracksuit. This is a shirt. A shirt. Camisa, de esas que tienen manga larga con botones, is a shirt. Y de manga corta, sin botones, is a t-shirt. T-shirt. Ok. Las mujeres, they use blouse. It's a blouse. Una blusa. For women. Then we have shorts. Shorts. Pants. Pantalones. Pants. And these are jeans. Pantalón de mezclilla. Jeans. Then we have leggings. Estas no tienen traducción, se llaman igual en español. Leggings. This is a belt. Skirt. Falda. Skirt. Dress. Vestido. Dress. This is a swimsuit. Swimsuit. Igual, la I no se pronuncia. Swimsuit. Swimsuit. Okay. These are shirts. Pero también, normalmente cuando como un traje de baño, se les conocen como trunks. Trunks. Bathrobe. Bathrobe. Una bata de baño.
Socks. Tights. Medias. Tights. Boots. Boots. Willies. ¿Qué diferencia tienen estas y las boots? Okay, estas son de plástico y normalmente se ponen encima de los zapatos. Ok, no te quitas los zapatos para ponerte estas. Son ya sea para la lluvia o incluso para algunos trabajos. Como los pescadores utilizan mucho este tipo de zapatos. Willies. These are shoes. Sandals. Sandals. And these are flip-flops. Flip-flops. Son diferentes, ¿ok? Sandalias, estas a veces tienen también por la parte de atrás algo para sostener el talón. O solamente están cruzadas aquí. Sin embargo, las flip-flops se conocen aquí como pata de gallo, creo. Then we have tennies. And these are slippers. Slippers. También son pantuflas. Las slippers, pantuflas. Ok, podríamos llamarlas también vulgarmente chanclas o sandalias. Pero a diferencia de las demás, estas son de tela, están más acolchonaditas y son normalmente para dormir. Bueno, no para dormir, pero cuando te levantas de la cama, ¿ok? Then we have pajamas. Pajamas. This is a nightgown. Nightgown. Igual es para dormir, normalmente se lo utilizan las mujeres. Nightgown. Y en el caso de los hombres es a dressing gown. Normalmente este también, después de dormir o levantarse, utilizan esta, a dressing gown. Ok, sería como igual, bata para dormir, bata de noche, e igual esta. This is a bra. Bra. These are panties. Panties. This is an undershirt. Undershirt. And this is a vest. Vest. Un chaleco. And finally, this is an underwear. Un calzón, underwear. Ok, chicos, ¿hasta aquí tienen dudas sobre este vocabulario?
Perfect. Ok, vamos a hacer la primera actividad. Les voy a mandar una lista de emojis y quiero que me escriban el nombre de cada una de las prendas, ¿de acuerdo? Here we go. There we go. Espero sus respuestas. ¿Qué pasó? No, hoy me comí los paquetes. Lo que me pidieron de BBVA. Le pidieron lo que llevar. No tenemos. Tú ya tienes todo. Me faltaron 2 nóminas. ¿Cuánto lo pidieron? El día que fui, el jueves, ¿qué fue? Creo que fue el jueves. Espero ir mañana. Y llevarlo por el otro chico. ¿Pues bien? ¿Se espalda? ¿Te traen? ¿Crees que puedes? ¿No puede? No sé. ¿Tú cómo que? No estoy. Ah, me ayudé porque estaba desnudo. Ahí se ve. Perdón por desverte la llamada. ¿Por qué? No, no te preocupes. Quería ver si querías que te haga. Pues sí. Ay, me quieres dicho y no sé. No me contestas la llamada. No te pegues con el siguiente.
Me había tomado 2 pastillas. Ya, me compró un huevo. Tengo que comprarlo. ¿En serio? Y la señora te da un huevo para mí. Y yo me brujería. Tengo que hacer. No sé. Ya te dije también. Ya, bueno. Y ya te compré. Me pasó por aquí. No me apretó. ¿Toma? Y sí, algo te confiando un balazo aquí cascado. Entonces, y es que fue así. Y el arquito llegó. Y tiene esta cara. En otra de como si la escuchas por acá. Lo bueno es que no mancho. Y después te agarró una mano en cabeza. ¿En serio? Le dije que fue una más la cara. No mancho. Me lo traba vida. Ay, Dios mío. ¿No te pasó? 4 cortes que tenías. Y me dice, ¿cuánto sabes? Como si hubieras cosido la cara y se habías pegado la llave. Muy bien, pero otros chiquitos. Y a veces. Y dice la señora Ana. Dice, pues con razón. ¿Y por qué? ¿A dónde fuiste? Pues a empezaste. Pues sí, yo me quedé hasta que dormir, ¿no? Sí. ¿Listos? Les voy a dar galletas. ¿Te ayudo a levantarte? Entonces, quédate un ratito. De las rodillas. Como si hicieras esto. Que jale el rodillo. No, me vas a empujar de a poco a poco. Hasta ahí un poco más.
Use your time. Very good, guys. Well done. Okay, so now let's continue with the differences between using the verb wear and the verb use. Okay, we have two different verbs, wear and use. Los dos verbos se pueden traducir al español de la misma manera. Los dos traducen como usar, ¿de acuerdo? Wear es usar, use es usar. Sin embargo, tienen diferentes usos, valga la redundancia. Vamos a utilizar la palabra wear siempre que estemos hablando de clothes, ropa, ¿ok? Y vamos a utilizar el verbo use siempre que estemos hablando de accessories. Por lo tanto, si quieren decir, por ejemplo, que ustedes están usando una gorra, dicen, I am wearing, presente continuo, yo estoy usando una gorra, a cap. I am wearing a cap. O the girl wears a hat. La chica usa un sombrero. ¿Ok? Ahora, en este caso, vamos a utilizar ahora use. Cuando utilizamos el verbo use, repito, es para accesorios y va a ser más bien cosas que como tal no son parte de la ropa. ¿Ok? Por ejemplo, un reloj, un bolso, un collar, una pulsera, esos son accesorios. Entonces nosotros decimos, por ejemplo, she uses a clock. Okay, or a watch, mejor dicho. Watch, un reloj de mano. Or I use a necklace. Yo uso una cadena o un collar. Okay, necklace. Repito, use va a ser siempre con accesorios y wear es siempre con la ropa. ¿Ok? Del mismo modo, podemos utilizar también use con máquinas. Esto ya no tiene nada que ver con lo que usamos o portamos, pero también podemos utilizar use con máquinas. Por ejemplo, una computadora, decimos I use the computer. ¿Ok? O una televisión o un videojuego, I use the TV. ¿Ok? Siempre que hablamos de máquinas, utilizamos también el verbo use. ¿Ok? Chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda con estos dos verbos? No. Perfecto. Bien, vamos a hacer entonces lo siguiente. Chicos, van a subir una fotografía ahorita al grupo. Se vale, puede ser una fotografía de ustedes, ¿ok? De su familia. O puede ser una fotografía que ustedes descarguen de internet, como gusten. ¿De acuerdo? Lo que quiero que hagan es de que esta fotografía la van a subir y van a describir cómo están vestidas las personas. Quiero que al menos me describan a 3 personas en la fotografía. ¿De acuerdo? Ok, mando yo un ejemplo también. Repito, pueden descargar una de internet o si quieren, tienen ahí una a la mano de su familia, también la pueden subir. ¿Ok? Entonces, una foto y describimos a las 3 personas que ustedes decidan. Pueden ir comenzando, les voy a mandar un ejemplo yo también. Cuidado al utilizar el verbo wear o el verbo use.
Sale, chicos, ya les mandé el ejemplo. Una sola imagen donde haya varias personas y describimos a 3 personas, ¿de acuerdo? Si tienen alguna duda sobre cómo se llaman los accesorios, pregúntenme.
Pink tights. Pink ribbon clip here. Ok, Fer, very good. Bien. Nada más un detallito, Fer. Apenas lo vamos a ver, de hecho es algo que iba a comentar ahorita con el siguiente tema. En tus dos oraciones, en la primera y en la tercera, te faltó la palabra a. ¿Ok? En la primera diríamos, my cousin Becca is wearing a pink dress. Para decir, está usando un vestido rosa. ¿Ok? Y en la última oración igual, está usando un listón rosa. ¿Ok? So, nos faltaría nada más la palabra a. Carlos, tú muy bien, ahí tú sí agregaste la letra A cuando se necesitaba y también lo hiciste bien, no la agregaste cuando no se necesitaba. Por ejemplo, en el caso de jeans, es una palabra que está en plural y no lo vamos a ocupar. Apenas iba a abordar yo ese tema, así que qué bueno que salió, porque vamos a ver la siguiente parte del tema que es worth versus cost. ¿Ok? Worth versus cost. Ok, worth versus cost. Las dos palabras, o mejor dicho, worth significa valer y cost, costar. Ok. Podemos utilizar las dos, por ejemplo, vamos a hablar ahorita de costos. ¿Cómo podemos preguntar sobre si cuánto cuesta algo? ¿Cómo podemos decir cuánto vale algo? Podemos utilizar ambos verbos para expresar exactamente lo mismo, pero los dos se utilizan de diferentes maneras. ¿De acuerdo? Por ejemplo, para utilizar worth, yo digo the shirt is worth I don't know, $5. ¿Ok? O podría decir lo mismo utilizando el verbo cost, diciendo the shirt costs $5. ¿Ok? ¿Ven la diferencia? Siempre que utilicemos el verbo worth, tenemos que utilizarlo acompañado de el verbo to be, is. En este caso, porque estamos hablando de una sola cosa, una camisa. En este caso, como estoy hablando de la camisa, tenemos que utilizar el verbo cost, pero conjugado para las terceras personas, en este caso porque estamos hablando de una sola cosa. ¿Ok? Si yo hablar en plural, tengo que decir the shoes, for example, are worth. Como ya hablo en plural, igual el verbo to be en plural sería are y diría the shoes are worth $10. Or the shoes cost, sin la S, porque ya no estamos hablando en tercera persona, hablamos de un sustantivo plural y diríamos the shoes cost $10. ¿Ok? Let me make it a little bit bigger. Ok.
Chicos, ¿tienen hasta aquí alguna duda? No. Perfecto. Entonces, ahorita, repito, si estamos hablando de una cosa, hay que aclarar primero que hay algunas prendas de vestir que aunque son una, en realidad siempre que hablamos de ellas se habla o se refiere a ellas en plural. ¿Ok? Por ejemplo, los shorts. Shorts, solamente hablamos de un short, pero en realidad siempre que utilizamos la palabra shorts nos referimos a ellos en plural. ¿Ok? Tendríamos que decir shorts are worth. O decir the shirts cost. ¿Ok? Lo mismo con la palabra pants. Pants cost. And pants are worth. ¿Ok? Estas palabras siempre que nos referimos a ellas nos tenemos que referir a ellas en plural. ¿De acuerdo? Okay, no son palabras en singulares, aunque hablemos solamente de un par de pantalones o unos shorts, siempre nos referimos a ellas en plural. Y repito, aquí la diferencia entre worth y cost es que worth siempre va acompañado del verbo to be, porque en realidad worth no es un verbo, worth es un adjetivo, ¿ok? Y cost es un verbo. En este caso, worth significa valer. Hablamos del adjetivo. Decimos la camisa vale $5 o los zapatos valen $10. Por esa razón siempre van acompañados del verbo to be. Sin embargo, el verbo cost no es necesario. ¿Ok? Ya que si es un verbo y solamente se conjuga para cada una de las personas, ya sea agregando s o sin ella si no hablamos en singular. Ok. Chicos, vamos a hacer lo siguiente ahora. Así como ahorita que mandaron una foto de una familia, quiero que me manden 5 prendas de vestir, ¿de acuerdo? Las que quieran, vayan a su cuarto, tómenle foto a alguna prenda y le ponen un precio. Quiero que me pongan cuánto cuesta esa prenda. Ahorita vamos, regresando después de la actividad, vamos a hacer preguntas. Vamos a ver cómo puedo preguntar cuánto vale algo, ¿ok? Entonces, primero vamos a montar nuestra tienda falsa. Quiero que publiquen lo que ustedes quieran ahorita, una fotografía de uno de sus prendas y agregando la frase como esta de aquí. The shirt is worth $5 or the shirt costs $5, ¿ok? Pueden usar cualquiera de los dos verbos, perdón, de las dos palabras, worth or cost. ¿Queda claro? ¿Dudas sobre la actividad? No. Perfecto. Adelante, chicos, los espero. Tengo.
Tengo 9.50 de cambio. ¿Por qué te levantaste? Yo no puedo sentar encima de ti. ¿Tienes que levantar para adelante? Acuérdate.
No tienen fritos de chorizo, así que te sacaron fritos y no fritos. No se te olvidó de crear fresco para nosotros. ¿Eh? ¿Así? Muy bien.
Ok, chicos, muy bien. Very good. Nada más, un comentario. No está del todo mal, solo para aclarar. Por ahí, Carlos, mandaste una imagen que sí pusiste de joggers, de jogger cost, ¿cierto? No está mal la palabra, sin embargo, jogger es una palabra en inglés británico, ¿vale? Lo más adecuado para el inglés americano es utilizar running pants, ¿okay? Como pantalones para correr, running pants. Y en este caso utilizarlo así como jogger se traduce como corredor. Es una persona que corre y es jogger. O más bien, jog es trotar, más bien un trotador. Para hablar de los pants, en inglés británico se dice en plural también, joggers, ¿ok? Que repito, es como estas palabras que estábamos viendo ahorita. Pants es plural, shorts es plural, joggers también tendría que ser plural, ¿ok? Está bien la palabra, solo debería ser plural. Y repito, es inglés británico, ¿sale? Great. Now, vamos a ver, ¿cómo podemos preguntar entonces cuánto cuesta algo? Para poder preguntar cuánto cuesta, siempre vamos a utilizar la WH question, how much. How much significa cuánto, ¿ok? Entonces vamos a decir, how much
Y dependiendo del verbo que tenga la oración o de cómo querramos preguntar, vamos a seguir una estructura o la otra. Recordemos, siempre que tenemos el verbo to be, el auxiliar es el verbo to be. Y la pregunta se tiene que hacer con el verbo to be. En el caso del verbo cost, no tenemos verbo to be, por lo tanto el auxiliar no puede ser el verbo to be. Tenemos que utilizar como auxiliar ya sea el verbo do o el verbo does. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos dos maneras de poder hacer la misma pregunta y significan exactamente lo mismo, solo depende de cómo quieran hacer la pregunta. Yo puedo preguntar, por ejemplo, how much is the shirt worth? How much is the shirt worth? ¿Ok? Y eso sería como preguntar cuánto vale la camisa. ¿Ok? How much is the shirt worth? Or, si hablamos en plural, how much are the shoes worth? ¿Ok? ¿Cuánto valen los zapatos? How much are the shoes worth? Sin embargo, si queremos preguntar utilizando el verbo cost, tenemos que decir how much does the shirt cost? Okay, how much does the shirt cost? O how much do the shoes cost? Recuerden, en este caso el verbo cost ya no lleva la S porque en el caso del auxiliar o de terceras personas utilizamos el auxiliar does. ¿Ok? Entonces, ¿qué diferencias encontramos aquí? Primera, que cuando utilizamos nuevamente el verbo worth, tenemos que utilizar, perdón, el adjetivo worth, tenemos que utilizar el verbo to be, is o are en la pregunta. Pero cuando utilizamos el verbo cost, tenemos que utilizar do or does en la pregunta. ¿De acuerdo? Y todas las preguntas siempre van a ir con how much. ¿Ok? Chicos, ¿alguna duda aquí sobre cómo hacer las preguntas con how much? No. Perfecto. Vamos a hacer entonces preguntas respecto a las imágenes que acabamos de publicar. Quiero que cada quien mande sus preguntas. Ok, ahí tenemos el precio ya lo sé. Pero vamos a publicar ahora. Vamos a preguntar. Si quisiera comprar esta prenda, ustedes, repito, pueden preguntar con cualquiera de las dos porque el significado realmente es el mismo. Es lo mismo si yo digo cuánto vale la camisa como si dijera cuánto cuesta la camisa. El significado es el mismo, solamente estoy utilizando palabras diferentes. ¿Ok? Entonces ahora manden sus preguntas, por favor, sobre los diferentes artículos. Adelante. Entendí muy bien. No entendiste muy bien. Claro que sí, Fer, te explico. Ok, primero, tú puedes preguntar de las dos maneras. Puedes preguntar utilizando el verbo worth, perdón, el adjetivo worth, o puedes preguntar utilizando el verbo cost. Ok. Sin embargo, dependiendo del que tú quieras utilizar, tienes que ver cómo se va a hacer la pregunta. Ok. Voy a poner otro ejemplito aquí más completo. Ok, tú puedes preguntar, y la pregunta dice exactamente lo mismo. How much does the dress cost? Ok, esta pregunta significa ¿cuánto cuesta el vestido? Nosotros ya habíamos visto presente simple y dijimos que si estamos hablando de un solo objeto, ok, o de he, she or it, siempre tenemos que utilizar el auxiliar does. Ok, y cuando utilizamos el does, el verbo cost, en este caso, ya no lleva la letra S.
¿Ok? Por lo tanto, tú puedes hacer esta pregunta para decir cuánto cuesta el vestido. ¿Ok? Siempre va a llevar esta estructura. How much does the dress cost? How much does the ¿qué más? Skirt cost? ¿Ok? Misma estructura. ¿Ok? Sin embargo, recuerda que en este caso estamos hablando de un vestido o una falda. Pero cuando tú hables en plural, tenemos que decir how much do the shoes cost. Porque estamos hablando en plural, entonces tienes que utilizar do. Ok, lo mismo, por ejemplo, how much do the jeans cost. Dijimos que los jeans, los pantalones, aunque hablemos solamente de un par, siempre se está hablando en plural. ¿Ok? Entonces, siempre que tú utilices el verbo cost, este tiene que ir acompañado de do or does. ¿Ok? Fer, hasta aquí, con el verbo cost, ¿te quedó claro cómo son las preguntas? Sí. Muy bien. Ahora, vamos con el verbo, perdón, con el adjetivo worth. ¿Ok? Cuando hacemos una pregunta con worth, siempre recordemos que siempre que utilizamos worth tiene que ir el verbo to be. Aquí lo vimos. Con worth siempre va el verbo to be. ¿Ok? Ya sea worth are o worth is. Por lo tanto, las preguntas van a ser de la siguiente manera. Yo voy a decir, how much is the dress worth? Ok, decimos, ¿cuánto vale el vestido? Ok, nuevamente utilizamos en este caso is porque estamos hablando de un vestido. Y como utilizamos la palabra worth, no puedo utilizar el do o el does. Ok, igual, how much is the skirt worth? Ok, o en plural, how much are the shoes worth? Ok, or how much are the jeans worth? Entonces, repito, como estamos utilizando en estos casos la palabra worth, tú tienes que utilizar el verbo to be, is o are, y no do or does. ¿Ok? Estas preguntas y estas preguntas dicen básicamente lo mismo. ¿Ok? La única diferencia son las palabras que estás utilizando, porque la pregunta o el significado es lo mismo. Una es, estas dicen cuánto cuesta el vestido. Y estas dicen cuánto vale el vestido. Si te fijas, es lo mismo. ¿Ok? Pero dependiendo de la palabra que usemos, ya sea cost o worth, las preguntas se tienen que estructurar o redactar de una manera diferente. ¿Me explico? Sí. ¿Mejor? Perfecto. Intenta hacer preguntas respecto a la ropa que acabamos de enviar. ¿Ok? ¿Cómo preguntarías? Imagina que fuiste a una tienda, ¿cómo preguntarías cuánto cuestan estas cosas? Ok. Adelante. How much do the tennis cost?
Vas muy bien, Fer. Todas están bien hasta ahorita. Igual, Carlos, todas tus respuestas o tus preguntas están bien. Good. Very good. Very good, guys. Well done. Fer, Carlos. Eso es todo por hoy. Pregunto, ¿tienen alguna duda? Número 1, respecto al vocabulario de la ropa. Número 2, al uso del verbo wear y el verbo use. 3, al uso de las palabras worth y cost. O por último, a cómo preguntar cuánto cuesta algo. Okay, obvio, ahorita nada más lo vimos con la ropa, pero aplica lo mismo para cualquier otra cosa, ¿ok? Si quieren comprar fruta o verdura, igual. How much are the apples worth? O how much do the apples cost? ¿Ok? También aplica con cualquier otra cosa. Chicos, ¿tienen alguna duda sobre los temas del día de hoy? No. Perfect. Okay, guys, so if you have no questions, we finished today. You can go to sleep and see you on Friday. Have a good night. Goodbye. Sí. Bye, see you guys.